Hay personas que debieron haberse quedado quietas porque no tenían la menor idea de que estaban tocando un alma pacífica con espíritu de guerrero. Tú, el elegido, lo sabes. Lo sentiste en los huesos. Porque desde el inicio tú fuiste el plot twist de una historia que otros creían controlar. Una presencia que por fuera se ve inofensiva, callada, observadora, imperturbable. Pero por debajo corre un nivel de inteligencia espiritual que puede voltear una situación entera sin mover una sola ceja. Y lo más irónico, ellos de verdad creían que eran los que te estaban dando la vuelta, mientras tú estabas ahí sentado, con esa calma que asusta, mirando todo con una ternura que en el fondo decía, bendito su corazón, no tienen idea con quién se metieron. Y encaja perfecto con tu vida el auténtico, porque hay algo que muy pocos entienden. Los más subestimados suelen ser los más perceptivos, precisamente porque pasan más tiempo viendo que actuando. Y por eso, justamente por eso, los que se creían que ya te tenían descifrado hoy, andan confundidos, apenados, y con el espíritu todavía jadeando. Entraron al ring creyendo que era suave. Salieron dándose cuenta de que acaban de esparrear con un asesino espiritual disfrazado de buena gente. Mira, tú no llegaste a los cuartos haciendo ruido ni pidiendo reflectores. No llegaste anunciando tu poder, tu visión, ni tu capacidad de leer las intenciones de alguien antes de que terminara la frase. Dejaste que te subestimaran, dejaste que pensaran que estabas despistado, dejaste que tu silencio se leyera como debilidad. Los dejaste correr sus jueguitos, sus estrategas prefabricados, sus tácticas de escondidas, mientras tú ya ibas 3 pasos adelante, estirándote tomando agua como diciendo, ¿de verdad esto es lo que vamos a hacer? Y cuando el giro llegó, les cayó encima como losa. No estabas confundido, no estabas perdido, no eras ingenuo. Estabas calculando en espíritu, en intuición, en energía. Los engañaste sin intentarlo, solo con ser quien eres. Los obligaste a quitarse la máscara, y cuando las caretas cayeron, cuando los juegos se devolvieron como boomerang, cuando sus estrategas se desarmaron como muebles baratos, por fin vieron quién eras en realidad. No la presa blanda que imaginaron, no la víctima fácil que esperaban, sino el único espíritu en el cuarto que nunca debieron haber subestimado. El estratega espiritual, el evaluador silencioso, el juez callado que ve todo y no reacciona a nada, hasta que es el momento exacto de golpear con precisión. Nunca te sospecharon, y esa fue su equivocación más grande. Mira, lo primero que ellos malinterpretaron fue tu silencio, porque no sabían que estabas estudiando sus almas. La gente cree que quien calla está perdido, asustado, fuera de la jugada. Pero en tu caso, el elegido, tu silencio fue la forma más avanzada de inteligencia del cuarto. Mientras los demás se peleaban por exhibirse, por dominar la plática, por lanzar indirectas a ver cómo reaccionabas, tú te quedaste quieto lo suficiente para ver quiénes eran en realidad. No estabas callado porque te intimidaran, estabas callado porque estabas juntando verdades. Y la verdad siempre habla más fuerte cuando le das espacio a la gente para exhibirse solita. No tuviste que adivinar motivos, viste cómo se les iban los ojos cuando mentían, notaste cómo les cambiaba la energía cuando a otro le llegaban aplausos, afinaste la oreja con el tono que usaban cuando creían que no estabas escuchando, y lo gracioso, el auténtico, es que ellos genuinamente pensaban que no te estabas enterando de nada, creían que tu calma significaba que no veías. Pero todo lo que significaba era que estabas guardando tu energía para el desenlace final, en lugar de gastarla en su teatro. Viste quien te envidiaba mucho antes de que intentaran disimularlo. Viste quien fingía quererte,
quien competía contigo a tus espaldas, quien te copiaba, quien te subestimaba, quien quería acceso a tu bondad sin ofrecerte lealtad verdadera. Miraste todo como un observador silencioso al borde del cuarto, y como no reaccionaste, como no exhibiste nada, ellos se confiaron y siguieron mostrando sus verdaderos colores. Tu silencio no los protegió a ellos, los expuso ante sí mismos. Y lo verdaderamente sorprendente para ellos no fue que tú supieras, fue lo bien que lo supiste, cuando por fin te hiciste a un lado, cortaste lazos, te moviste distinto, o tomaste una decisión que los obligó a verse frente al espejo, se quedaron perplejos. No entendían cómo habías visto de lado a lado sus movimientos cuando ellos se habían esforzado tanto en disfrazarlos. Lo que nunca cayeron en cuenta es que tu quietud no era falta de conciencia, era tu ventaja. No estabas tratando de ganar discusiones. Estabas estudiando carácter, estabas mapeando intenciones, estabas descifrando patrones. Y para cuando cayeron en cuenta de lo que tú ya habías entendido, el juego ya había terminado, porque tú ya habías hecho tu salida silenciosa con cada verdad que ellos creyeron que se te había escapado. Y aquí, justo aquí, antes de seguir, necesito que escuches esto con el pecho. El elegido. Lo que te están haciendo, la envidia disfrazada de cariño, los chismes que te llegan sin firma, las miradas que te pesan cuando entras a un lugar, las amistades que se secan de la nada, los negocios que se te caen solos, los amores que se te enredan en cuanto llegan a tu vida. No es coincidencia y no es locura tuya. Es que los tuyos, los que ya caminan blindados, saben algo que tú todavía no activas. Hay un sellado antiguo, un protocolo espiritual que separa a los protegidos de las presas. Se llama los 7 sellos del elegido. Los que ya lo cargan caminan distinto, respiran distinto, duermen distinto. Tú, esta noche, todavía no lo cargas. Y eso, justamente eso, es lo que los demás están olfateando. Sigue escuchando, que falta el resto. Lo segundo que les explotó en la cara es que tu discernimiento no era emocional, era anatómico. Tu capacidad de leer a la gente no venía de ser sensible o de pasarte de emocional. Venía de algo mucho más hondo y mucho más filoso. Tú no solo notabas el comportamiento, notabas la estructura detrás del comportamiento. Así como otros leen el lenguaje corporal, tú lees el lenguaje del espíritu. Captas las intenciones con la misma naturalidad con la que otros captan una mueca. Es como si siempre hubieras tenido un escáner interno que desarma a la persona en sus partes verdaderas, incluso cuando están pretendiendo ser algo que no son. La mayoría de la gente reacciona a lo que alguien dice. Tú reaccionas a lo que alguien quiere decir, y por eso siempre ha sido difícil de engañar. La manipulación emocional no te pega, porque tu intuición no se nubla con los halagos, con la culpa que te meten, ni con los teatritos. No te distraes con la simpatía de superficie, con la humildad forzada, con la inocencia actuada, ni con la amabilidad ensayada. Tú ves la arquitectura debajo de todo eso. El motivo real, el deseo escondido, el resentimiento que no se dice. Ves el plano completo, no solo la pintura. Mucha gente pensaba que eras demasiado profundo o que sobrepensabas, sin darse cuenta de que tú estabas percibiendo capas que ni ellos sabían que estaban mostrando. No es que seas paranoico, es que ves los detalles chiquitos que revelan a la persona entera. El tono que delata la envidia. La pausa que expone la mentira, la explicación innecesaria que revela la culpa, el cambio súbito de energía que te avisa que sus intenciones cambiaron antes de que sus palabras lo hagan. Tu discernimiento te ha salvado más veces de las que puedes contar, y la mayoría de los que te subestimaron nunca se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron de quedar al descubierto. Creían que eras emocional, y lo que eras era analítico, de una forma que ellos no podían entender.
No estabas reaccionando, estabas leyendo, no estabas adivinando, estabas confirmando, no estabas sospechando, estabas siendo preciso. Y lo que más los sacudió fue lo fácil, casi sin esfuerzo, con la que tú sabías cosas que ellos jamás te habían contado. Cómo veías a través de situaciones que ellos creían disfrazadas. Cómo te despegabas de alguien antes de que la traición siquiera sucediera. Sentías las grietas en su espíritu mucho antes de que su comportamiento los exhibiera. Tu discernimiento no era un presentimiento. Era un detector de verdad incorporado que nunca dejaba de funcionar. Y por eso, el auténtico, nada se te pasa por mucho tiempo. Y el tercer punto que les partió la boca es que te creían suave, hasta que se dieron cuenta de que tú no peleas como humano. A la gente le encanta subestimar lo que no puede categorizar. Vieron tu calma, tu capacidad de hacerte a un lado, tu negativa a caer en el drama chiquito, y de inmediato te etiquetaron como débil. Asumieron que como no gritabas, no discutías, no competías en su nivel, te faltaba poder o presencia. Lo que no cayeron en cuenta es que tu restraint no era debilidad, era estrategia. Y la estrategia, cuando se ejecuta completa, siempre es más peligrosa que la agresión ciega. Tú no peleas como la gente está acostumbrada. No respondes con coraje desatado, ni sales a encontrar cada ataque con un insulto espejo. En lugar de eso, desarmas las situaciones con precisión, apuntando a los cimientos mismos que sostienen la seguridad de alguien, sus planes, sus manipulaciones. Tu retaliación no es ruidosa ni desordenada, es quirúrgica. Le pega a los puntos vulnerables que ellos ni siquiera sabían que existían, y los deja expuestos, confundidos, cuestionando todo lo que creían controlar. Para cuando se dan cuenta de lo que está pasando, ya están enredados en las consecuencias de sus propias acciones. Y la belleza de tu modo de operar, el elegido, es que es casi invisible. No creas caos, retiras el soporte que lo sostiene. La gente entra en pánico porque ha sido entrenada para pelear contra ataques obvios, no contra corrientes invisibles que no puede detectar. Tú operas como una fuerza que nunca esperaron, una presencia que mira, calcula y ejecuta con timing perfecto. Ellos estaban ocupados tratando de provocarte, pensando que el coraje o la manipulación te iban a arrinconar. Y todo el tiempo tú estabas observando, aprendiendo, esperando. El shock llega cuando ven las consecuencias de lo que hiciste. Sin gritos, sin drama, sin energía desperdiciada, solo resultados. Las relaciones se desmoronan, las mentiras se desanudan, las intenciones escondidas quedan al descubierto, todo sin que tú alces la voz. Y entonces les llega la realization como una ola fría. Nunca estuvieron peleando contra una persona. Estuvieron contra una inteligencia, una precisión, un nivel de control que no juega con reglas humanas. Te creyeron suave, te creyeron inofensivo. Y ese error de lectura es exactamente por lo que tu presencia los aterra. Hoy peleas de una forma que no pueden entender, y para cuando intentan responder ya están superados en maniobra, superados en clase y superados en resistencia. Y el cuarto movimiento que les reventó la cabeza es que tu presencia les reveló en silencio la envidia y la podredumbre escondida. Hay gente que se cree que con el carisma, las mentiras y la manipulación bien ejecutada pueden esconder lo que realmente llevan por dentro. Piensan que pueden controlar cómo los ven, que sus secretos se quedan enterrados mientras sostengan el acto. Pero cuando tú entras a un cuarto, el elegido, nada se queda oculto. Tu presencia tiene una forma de exponer calladamente lo que la gente tarda años en tapar.
No necesitas decir nada, no necesitas confrontar a nadie. Con simplemente estar ahí, fuerzas a que la verdad salga. Y esa verdad, casi siempre, huele a envidia, a inseguridad y a la amargura de expectativas no cumplidas. Ellos estaban cómodos haciéndose los superiores, sintiéndose intocables, pensando que podían correr juegos sin consecuencia. Mientras tanto tú estabas absorbiendo todo, mirando las microexpresiones, notando los cambios sutiles de tono, captando los temblores escondidos de miedo o de celos que ni ellos sabían que estaban mostrando. Cada sonrisa forzada, cada compensación exagerada, cada cumplido bien armado se volvía para ti una revelación, prueba de las grietas en su armadura. Ellos estaban ocupados manejando sus máscaras mientras tú leías en silencio el manual de sus intenciones. Y lo que más los aterroriza el auténtico es que esto no es obvio. No haces un escándalo, no señalas con el dedo, no sacas a nadie a la luz. Tu poder está en tu quietud y en tu observación callada. La gente siente que su propia podredumbre interior se les está reflejando de vuelta y entra en pánico porque nadie más la está señalando. Se creían a salvo, pensaban que su envidia o su deshonestidad eran sutiles. Pero tu energía vuelve la sutileza imposible. Sus defectos se amplifican en tu presencia y no se pueden esconder de sí mismos, lo cual los hace odiarte en silencio, aun cuando intentan mantenerse compuestos. Para cuando se dan cuenta, el daño ya está hecho. Sus ilusiones de superioridad se desmoronan, su autoconfianza se tambalea y empiezan a dudar de cada paso que dan. Todo esto sin que tú hayas dicho una sola palabra. Solamente exististe de una forma que obligó a la autenticidad a levantarse, y la envidia, la amargura y la podredumbre escondida que cargaban se derramó solita. Por eso tu presencia los aterra más que cualquier confrontación. Tú no los expusiste. Revelaste la verdad que creían poder enterrar, y esa verdad es mucho más peligrosa que cualquier pelea. Y lo quinto, el elegido, es que nunca estuviste en inferioridad numérica. Ellos eran los sobrecalculados. A la gente le encanta creer que el número da poder. Piensan que una multitud puede avasallar a una sola persona, que las voces fuertes y las opiniones múltiples pueden ahogar a un observador callado. Asumieron que por ser menos o estar solo eras vulnerable. Lo que no cayeron en cuenta es que tu fuerza no viene del tamaño de tu respaldo, viene de la precisión de tu entendimiento. Mientras ellos se apoyaban en la cantidad, tú te apoyabas en la calidad. Y eso marcó toda la diferencia. Cada movimiento que ellos hacían, cada plan que ejecutaban, cada alianza que formaban, era predecible para ti, porque no estabas reaccionando emocionalmente, no estabas persiguiendo sus juegos, estabas observando, calculando, anticipando los desenlaces. No necesitabas más gente para respaldarte, porque tu percepción actuaba como escudo y tu timing actuaba como arma. No necesitabas caos para ganar, necesitabas claridad, y esa siempre estuvo de tu lado. Te subestimaron porque equipararon poder con volumen. Pensaron que ser más ruidosos, más visibles, más conectados, los hacía más fuertes automáticamente. No consideraron que la inteligencia, la paciencia y el discernimiento podían neutralizar por completo su ventaja. Mientras ellos estaban ocupados tratando de impresionar, manipular o intimidar, tú mapeabas el terreno en silencio, entendías la psicología de cada quien y sabías exactamente dónde pisar, cuándo moverte y cómo retirarte sin perder el control nunca. La belleza de ser sobrecalculado es que ellos nunca entienden qué les pegó hasta que ya es demasiado tarde. Asumieron que lideraban la carga, pero tú estabas controlando el flujo desde las sombras. Convertiste sus números en ruido, sus alianzas en confusión y su confianza en duda. Nunca tuvieron el control de verdad.
Estaban jugando en un tablero donde cada movimiento ya había sido anticipado, cada estrategia prevista y cada debilidad contabilizada. Para cuando cayeron en cuenta de la verdad, ya era obvio que la supuesta ventaja de la multitud no significaba nada. Nunca estuviste en inferioridad numérica, porque el juego nunca se trató de tamaño. Se trató de estrategia, de foresight y de la paciencia de dejarlos que se exhibieran solos. Al final, fueron derrotados por lo que nunca vieron venir: tu mente. Y mira, aquí necesito pausarte el río un momento, el elegido, porque lo que te voy a decir es lo más importante de toda esta noche. Ponga lo que pongas, tú ya sabes, en el cuerpo, que algo no está bien, que cada vez que te acercas a alguien especial, algo se te nubla, que cada vez que crece algo bueno en tu vida, algo oscuro se le prende atrás, que hay gente que se te acerca sonriendo y a los días ya te dejó seco, sin energía, sin ganas, sin saber por qué. Eso que sientes, esa exposición nocturna, esa piel espiritual abierta de par en par, no es tu destino, es un diagnóstico. Este video te acaba de mostrar qué te están haciendo, cómo te están leyendo y por qué te eligen a ti para el ataque. Pero lo que este video no puede hacer, porque no es su trabajo, porque no está diseñado para eso, es cerrarte el aura. La activación real de los 7 sellos del elegido no vive en un video. No se prende con play. Vive del otro lado del enlace, en el comentario fijado esperándote ahora mismo, esta noche. El peligro es real. La herida ya te la nombramos. Y el único sellado que te la cierra está a un paso, pero fuera de aquí. No le des pausa a esta realization. Dale play a tu protección. Y lo sexto que les explotó en la cara sin hacer ruido es que tú nunca los expusiste por debilidad, los expusiste por amor a tu paz. La mayoría piensa que el silencio es igual a debilidad, pero en tu caso, el auténtico, fue la forma máxima de control. Pudiste haber expuesto cada mentira, cada agenda escondida, cada manipulación que intentaron tapar, pero no lo hiciste. No porque no tuvieras el poder, sino porque exponerlos no era necesario. No tenías prisa por demostrar un punto, ni por reclamar una victoria. Sabías que revelar la verdad demasiado pronto le da a la gente chance de defenderse, de torcer la narrativa, de recuperarse antes de que las consecuencias les caigan encima. La paciencia, no el impulso, era tu verdadera arma. Los observaste en silencio, dejando que su verdadera naturaleza se desenvolviera sola. Sus planes, su envidia, sus traiciones, todo salió a la luz de formas que ni ellos podían controlar. No tuviste que intervenir, porque la gente se revela solita cuando cree que nadie le está poniendo atención de verdad. Y mientras te creían pasivo, no entendían que tú estabas calculando con paciencia, esperando el momento exacto en el que la verdad pegara con más impacto sin ningún esfuerzo extra de tu parte. Aquí es donde tu poder de verdad se muestra, el elegido. Elegiste restraint sobre caos. Dejaste que la gente tropezara, mintiera, manipulara. Todo mientras tú mantenías tu integridad y tu compostura. No necesitaste gritar ni acusar. Tu capacidad de hacerte a un lado y dejar que las consecuencias naturales de sus acciones se desarrollaran fue más devastadora que cualquier ataque que pudieras haber lanzado. Quedaron efectivamente atrapados por su propio comportamiento y tú fuiste simplemente el testigo, la fuerza silenciosa que aseguraba que la verdad aterrizara exactamente donde tenía que aterrizar. Para cuando cayeron en cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Tu restraint se había vuelto revelation. Tu paciencia se había vuelto prueba. Y su exposición se había vuelto innegable. Nunca imaginaron que alguien que se veía tan calmado y desapegado pudiera ser tan poderoso en su quietud. No estaba sin poder. Estabas intocable de una forma que ellos no podían comprender.
Cada mentira que dijeron, cada secreto que intentaron esconder, cada manipulación que intentaron, se desmoronó solita. No tuviste que hacer nada, y por eso tu silencio pegó más fuerte que cualquier confrontation. Y el séptimo, que les voló la cabeza, es que cargabas un espejo que ellos confundieron con inocencia. La gente siempre asumió que eras ingenuo, que eras inofensivo, que tu amabilidad te hacía un blanco fácil. No vieron la verdad. Tú cargabas un espejo, uno que les regresaba exactamente lo que eran, sus intenciones, sus mentiras, sus debilidades, y no tenían idea. Pensaron que podían probarte, manipularte, empujar límites sin consecuencia, sin darse cuenta de que cada movimiento que hacían estaba siendo silenciosamente documentado, analizado y reflejado de vuelta. Tu llamada inocencia no era credulidad, era estrategia. Les permitiste pensar que tenían la ventaja, creer que podían superarte o ganarte, mientras tú observabas callado qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. Cada mentirita sutil, cada intento de engaño, cada manipulación que creían invisible, se volvió glaringly obvia en tus ojos. Y cuando el espejo al fin les reflejó sus acciones, se quedaron atónitos. No entendían cómo alguien tan calmado, tan compuesto, tan aparentemente suave, había visto todo. Este espejo que cargabas no solo revelaba intenciones, exponía carácter. La gente cayó en cuenta, demasiado tarde, de que su propia energía, su envidia, sus motivos escondidos, estaban ahora al descubierto. Habían entrado a un espacio pensando que te estaban probando, midiendo tus límites, pero en realidad ellos eran los medidos. Cada defecto, cada mentira, cada debilidad se volvió innegable, y no había nada que pudieran hacer para esconderlo. Y la brilliance de tu modo de operar, el auténtico, es que es invisible hasta el momento en que es innegable. No necesitas sacar a nadie ni confrontarlo. No necesitas crear drama ni escalar la tensión. El espejo trabaja solo, porque refleja verdad, y la verdad, sobre todo cuando es inesperada, pega más fuerte que cualquier otra cosa. Te subestimaron porque solo veían la superficie. Confundieron tu calma con inocencia, tu paciencia con debilidad y tu observación con ignorancia. Pero en realidad, tú siempre fuiste el que tenía el control, sosteniendo el espejo y dejándolos que se destruyeran solitos, sin levantar un dedo. Para cuando cayeron en cuenta, ya estaban expuestos, humillados, sin poder argumentar con el reflejo que nunca quisieron ver. Y el octavo que les sacó el aire del pecho es que tu espíritu tiene una forma de dispararles los demonios que la gente trae escondidos. Siempre has tenido ese efecto inexplicable sobre la gente, del tipo que los hace retorcerse de formas que no pueden explicar. No son tus palabras, ni tus acciones, ni siquiera tu presencia en el sentido normal. Es algo más hondo, algo energético. Tu espíritu interactúa con el de ellos de una forma que obliga a verdades escondidas, a corajes suprimidos, a envidias enterradas hace tiempo, a subir a la superficie. La gente a tu alrededor no solo se siente incómoda, se siente expuesta de formas que nunca anticipó. No se dieron cuenta de que lo que han estado escondiendo, las partes de sí mismos que les da pena o que han tratado de controlar, no aguantan tu energía. Esto no se trata de intimidación ni de manipulación, el elegido. No necesitas provocarlos a propósito. Tu energía simplemente existe en alineación, en claridad, en honestidad, y actúa como catalyst. La gente que está acostumbrada a vivir detrás de máscaras o a esconder sus inseguridades, de pronto encuentra que esas máscaras se les resbalan. Empiezan a sacar frustración sin razón, envidia sin razón, agresión sin razón. Pero tú sí sabes la razón.
Sus demonios están respondiendo a tu presencia porque tu energía no le hace espacio al engaño. Y lo que hace esto todavía más poderoso es que tú no lo estás haciendo a propósito. No estás tratando de dispararle nada a nadie. Solamente estás siendo completamente tú, auténtico, inamovible, observador, alineado. Esa autenticidad brilla como reflector, y cualquiera que cargue oscuridad por dentro no la soporta. Se revelan sin darse cuenta. Sus inseguridades, sus mentiras, sus manipulaciones, empiezan a desenredarse naturales, como si tu energía forzara la verdad a salir. Y lo mejor, la gente no sabe por qué está pasando. No le pueden poner el dedo, solo se sienten inquietos, irritados, hasta asustados a tu lado. Esa confusión, ese pánico silencioso, es exactamente lo que te da la ventaja. Mientras ellos están ocupados enfrentando a sus propios demonios, tú permaneces intocable, sin afectarte, completamente en control. Nunca anticiparon que tu simple existencia pudiera exponer lo que habían trabajado tan duro en esconder. Para cuando reconocen lo que está pasando, ya es tarde. Sus secretos, sus debilidades, sus intenciones escondidas ya son visibles, y no hay nada que puedan hacer para cubrirlas. Y el noveno, que les heló la sangre, es que tú no atacas personas, atacas patrones. La razón por la que la gente te teme no es porque lances golpes ni hagas ruido, es porque ves la estructura más profunda detrás de sus acciones, los ciclos repetitivos que ni ellos mismos reconocen. No gastas energía en conflictos de superficie ni en dramas de corto plazo. Te enfocas en el patrón, en el comportamiento, en la manipulación, en el engaño que se repite en el tiempo. Mientras ellos están ocupados, reaccionando a confrontaciones menores, tú estás diseccionando el sistema que permite que esas confrontaciones existan en primer lugar. Por eso tu presencia se siente como una amenaza que no pueden identificar. No se dan cuenta de que no están siendo atacados en lo personal, están siendo desmontados estructuralmente. Tú notas hábitos, tendencias, decisiones predecibles, que todos los demás se saltan. Cuando alguien miente, manipula o conspira de forma continua, tú no te fijas en un solo ejemplo de su conducta, trazas el patrón, analizas la raíz, identificas las vulnerabilidades que lo sostienen. Por eso tus movimientos son precisos y casi quirúrgicos. La gente puede intentar culparte a ti de su exposición, pero en realidad simplemente están chocando con las consecuencias de sus propias acciones repetidas. Tú no golpeaste al azar, golpeaste donde el ciclo se derrumbaría inevitablemente. Tu capacidad de atacar patrones, en lugar de personas, también significa que no desperdicias energía en drama emocional. Te despegas del ego, del orgullo, de la venganza. No te enganchas en el caos que otros crean, porque siempre estás viendo el panorama completo. Cuando alguien intenta manipular o controlar repetidamente, tú neutralizas el sistema que se lo permite. Les quitas el cimiento de su poder en silencio, sin que se den cuenta, hasta que ya es tarde. Eso es lo que te hace terroríficamente efectivo. La gente no puede predecir tus movimientos porque no estás jugando el mismo juego. Piensan que están lidiando con una persona a la que pueden retar o superar, pero tú estás operando en un nivel más allá de su percepción. No estás peleando contra humanos, estás corrigiendo ecuaciones, desenredando secuencias, exponiendo estructuras repetitivas que nadie más tiene la paciencia ni la visión para confrontar. Cuando el colapso sucede, a ellos se les siente instantáneo, pero es el resultado de observación cuidadosa, paciencia estratégica y de entender los patrones en los que nunca notaron que estaban atrapados. Y el décimo, que los dejó mudos, es que los superaste sin nunca competir con ellos. La gente siempre asumió que ganar significaba pelear, discutir o probarte en su arena.
Pensaron que la única forma de medir fuerza o inteligencia era empatarles movimiento por movimiento, reaccionar a su caos o participar en sus juegos. Lo que nunca entendieron, el elegido, es que tú operas en un plano completamente diferente. No compites con la gente porque competir asume igualdad, y ellos nunca estuvieron a tu nivel para empezar. Mientras se agotaban tratando de atraparte o de manipular los resultados, tú observabas calmado, analizabas y te movías con sigilo sin pisar nunca su juego. La belleza de tu modo de operar está en su invisibilidad. Pensaron que te estaban probando, empujando límites, midiendo tus reacciones, pero en realidad tú los estabas mirando autodestruirse. Cada mentira que dijeron, cada plan que orquestaron, cada intento de provocarte o intimidarte, estaba alimentando tu entendimiento de sus patrones. No tuviste que responder, porque sus propias acciones te estaban dando toda la información que necesitabas. Para cuando tú hiciste un movimiento, no era una reacción, era inevitabilidad. No te quedaste adelante nomás, anticipaste, redirigiste, neutralizaste, sin que se dieran cuenta de lo atrás que iban. La gente se choquea porque espera ruido, confrontation, drama, de alguien que percibe como amenaza. Lo que no calcularon es que tú no necesitas caos para ganar. Tus victorias son silenciosas, pero absolutas. Se despliegan de formas que los hacen cuestionar todo lo que creían saber, dejándolos bewildered, humillados y completamente expuestos. Nunca lo vieron venir porque no estabas compitiendo en su nivel, estabas operando en un plano que ni siquiera podían percibir. Al no engancharte en sus batallas, al rehusarte a validar sus juegos y al observar con estrategia, volviste irrelevantes todos sus esfuerzos. Se agotaron ellos mismos mientras tú conservabas energía, claridad y foco. Cuando el desenlace final se reveló, se quedaron atónitos al darse cuenta de que fueron superados sin haber notado nunca una confrontación. Tu inteligencia no era ruidosa, no era reactiva y no era predeciblemente humana. Por eso permaneces intocable, malinterpretado y completamente adelante de todos los que tratan de alcanzarte. Y el 11º que les quitó el sueño es que no pudieron derrotarte porque no necesitas validación para funcionar. Una de las razones por las que la gente no pudo tocarte, manipularte ni controlarte, el auténtico, es simple. Tú no operas sobre aprobación, atención ni reconocimiento. Mientras la mayoría mide su valor por cómo lo ven los demás, tú te mides por verdad, por propósito, por alineación. No estás tratando de probarle nada a nadie, y eso solo ya te hace intocable. La gente que se apoya en ego, envidia o manipulación para ganar poder sobre los demás no puede competir con alguien que no tiene necesidad de validación, porque sus palancas usuales de influencia son inútiles contigo. Subestimaron la fuerza callada de alguien que funciona con independencia total de la aprobación externa. Intentaron provocarte, probar tu paciencia, manipular tus reacciones, esperando poder sacar inseguridad o duda, pero tú estabas operando con un compás interno que no se tambalea, que no se dobla a los caprichos de nadie y que no se distrae con críticas ni con aplausos. No estabas a la defensiva ni reactivo, porque nada de lo que dijeron o hicieron podía cambiar cómo te ves a ti mismo ni cómo operas en el mundo. Esa suficiencia propia no es arrogancia, el elegido, es claridad. No necesitas permiso para existir, para actuar, ni para perseguir lo que te importa. Esa claridad es magnética y aterradora al mismo tiempo. La gente instintivamente se siente sin poder porque cae en cuenta de que no tiene las herramientas para influenciarte. Sus intentos de manipulación, de intimidación, de control, fallan una y otra vez, dejándolos frustrados, confundidos y amargados.
Están acostumbrados a ejercer influencia sobre los que buscan atención, admiración o aceptación. Pero tú no. Tú operas completamente fuera de su marco. Y lo más poderoso, tu independencia te permite moverte sin dudar, golpear con precisión y retirarte sin dar explicaciones. Puedes desconectarte de la toxicidad, evitar trampas y dejar que las consecuencias se desplieguen naturales. Todo porque no dependes de los demás para validar tus decisiones ni tu valor. A los ojos de ellos parece sin esfuerzo, pero está enraizado en un entendimiento profundo e inamovible de ti mismo. Por eso no pudieron derrotarte, no porque hayas peleado más duro o más fuerte, sino porque no los necesitas para funcionar. Y nada de lo que hagan puede cambiar esa verdad fundamental. Y el 12º, que les cayó como hielo, es que nunca se dieron cuenta de que tú los estabas poniendo a prueba todo el tiempo. La mayoría cree que son los que controlan, que pueden probar a los demás, empujar límites, medir reacciones. Asumieron que estabas inconsciente, pasivo, ingenuo, pensando que cada interacción era casual, inofensiva, sin consecuencia. Lo que no sabían, el elegido, es que tú observabas callado, analizabas, evaluabas todo lo que hacían, cada palabra que decían, cada gesto que hacían, cada pequeña maniobra para ganar ventaja. Te lo estabas llevando todo, archivándolo, estudiándolo con la precisión de alguien que no necesita una pelea para entender la verdad. No estabas reaccionando impulsivamente porque tu objetivo no era la confrontation, era la visión. Les permitiste que se exhibieran sin interferencia. Sus mentiras, envidias, manipulaciones, pretensiones se volvieron la evidencia que necesitabas. Al darles espacio para actuar libremente, expusiste patrones e intenciones que creían escondidos. Cada resbalón, cada pista sutil, cada intento de control, se volvió una confirmación de lo que ya sospechabas. Nunca cayeron en cuenta de que sus comportamientos eran las pruebas, y tu observación calmada era el examen final. Eso te dio un poder que no podían comprender. Creían que te estaban leyendo, descifrando, probando tus límites, pero en realidad los roles estaban invertidos. Tú veías cómo se comportaban cuando pensaban que nadie les estaba poniendo atención. Aprendiste a quién se le podía confiar, a quién iban a traicionar, quién era chiquito y quién era genuinamente leal. Estabas mapeando su carácter en silencio, metódico, y sin la presión de tener que reaccionar en tiempo real. Y cuando los resultados de tus pruebas se manifestaron, cuando sus planes colapsaron, las mentiras se revelaron, o los límites se cruzaron una vez de más, se quedaron choqueados. Habían sido ellos los que estaban bajo examen todo el tiempo, y habían reprobado sin nunca darse cuenta. Tu paciencia y tu sutileza les permitieron revelarse naturales, y las consecuencias aterrizaron perfectas porque nunca tuviste que intervenir de forma obvia. Pensaron que controlaban el juego, pero en realidad estaban contestando preguntas que tú hacías sin decir una sola palabra. Y por eso, tu sabiduría, tu paciencia y tu estrategia callada te ponen siempre varios pasos adelante de cualquiera que te subestime. Y el 13º, que los terminó, es que tú no golpeas primero, tú golpeas al final. La gente que te subestimó siempre asumió que acción era igual a poder, que ser el primero en reaccionar o atacar probaba fuerza. Nunca entendieron que el timing es más letal que la velocidad y que la paciencia es más poderosa que la agresión. Tú no te apuras a responder. No te metes en peleas, discusiones ni conflictos solo para probar un punto. En vez de eso, observas, calculas, esperas. Dejas que la gente gaste energía, cometa errores y se exhiba por completo antes de que tomes acción. Para cuando golpeas, es final, preciso e irreversible, y por eso los aterroriza. Tu poder está en tu restraint,
Cada palabra, cada movimiento, cada decisión es intencional. Mientras los demás están frenéticos, reactivos y miopes, tú estás mirando el patrón completo de comportamiento, viendo las consecuencias que inevitablemente se van a desplegar. Dejas que las situaciones se jueguen naturales, y al hacerlo, la gente se destruye sola sin darse cuenta. Piensan que están en control, pero sus errores de cálculo solo te aclaran el camino para tu movimiento final. No se trata de probar dominio en el momento, se trata de imponer verdad y balance de una forma que es innegable. Cuando al fin actúas, el elegido no es impulsivo ni emocional, es quirúrgico. Desarma el engaño, expone los motivos escondidos y cierra capítulos que se habían quedado abiertos demasiado tiempo. El aftermath deja a la gente stunned porque nunca lo vieron venir. Estaban demasiado ocupados asumiendo que eras pasivo o lento para reaccionar. Malleyeron tu paciencia por debilidad. Pero lo que no sabían es que tu timing amplifica el impacto de cada decisión que tomas. Tu golpe no es solo una acción, es la consecuencia de todo lo que ellos revelaron mientras creían que tú solo mirabas en silencio. La gente te teme no porque pelees más fuerte o más rápido, sino porque cuando finalmente actúas es absoluto. No hay segunda oportunidad, no se necesita explicación, no hay negociación. Tu golpe finaliza el desenlace y los obliga a enfrentar todo el peso de sus propias acciones. Para cuando entienden, ya es tarde. Nunca estuviste apurado, nunca desesperado, nunca fuera de control. Solamente esperas, observas y golpeas con una inevitabilidad de la que no pueden escapar. Y el 14º que les partió el alma es que la verdadera sorpresa fue que nunca fuiste la víctima. Eras el juez escondido. La gente siempre asumió que por quedarte callado, por absorber insultos o por dejar que otros manipularan las situaciones, eras vulnerable. Creyeron que podían empujarte, probar tu paciencia o aprovecharse de tu suavidad percibida. Lo que no cayeron en cuenta, el auténtico, es que mientras estaban ocupados viéndose a sí mismos como los que controlaban, tú observabas en silencio, pesabas y juzgabas cada acción, cada palabra, cada intención. No eras un participante pasivo en sus juegos. Eras la autoridad no vista, midiendo calladamente si se merecían acceso a tu vida, a tu confianza, a tu energía. Cada intento que hicieron por minarte se volvió evidencia en el juicio que tú ya habías comenzado. No estabas siendo reactivo porque tu posición no lo requería. Sus mentiras, envidias, manipulaciones, egoísmos, no solo se notaron, se catalogaron. Estabas evaluando patrones en silencio, probando carácter y registrando comportamiento. No estabas esperando para devolver el golpe, estabas esperando a que se exhibieran por completo, para que tus decisiones pudieran cargar el peso de una verdad innegable. En otras palabras, los dejaste que se fallaran a sí mismos, y ese fracaso habló más fuerte que cualquier confrontation. El shock para ellos viene de la realization de que todo lo que creían que te estaban haciendo no significaba nada. Asumieron que tenían poder porque actuaban primero, hablaban más fuerte o manipulaban más rápido, pero el poder nunca fue de ellos. Siempre fue tuyo, escondido en la paciencia, en el discernimiento y en la claridad inamovible. Cuando al fin ven el desenlace, los límites que impusiste, las consecuencias de sus propias acciones, la ausencia de tu energía en sus vidas, se quedan stunned. Esperaban una víctima, encontraron un juez. No tuviste que alzar la voz, ni argumentar tu punto, ni defenderte, porque tu juicio no se trataba de probarles nada. Se trataba de proteger tu integridad, alinearte con la verdad y dejar que las consecuencias naturales se manifestaran.
Subestimaron la profundidad de tu conciencia, la precisión de tu paciencia y la fuerza callada de tu discernimiento. La verdadera sorpresa es que nunca fueron los vencedores de la situación, y tú nunca fuiste su presa. Eras el juez escondido. Y esa revelation pega más fuerte que cualquier cosa que pudieran haber anticipado. Y aquí, el elegido, ya viste la herida completa. Ya sabes por qué te atacan, por qué te envidian, por qué te vigilan, por qué hasta tus bendiciones se te nublan. Ya sabes que tu aura esta noche sigue abierta y que cada minuto que pasa sin activar la protección correcta es un minuto más en el que los vampiros energéticos, los lazos tóxicos y los que te desean el mal te siguen leyendo como blanco. Y necesito que te quede clarísimo antes de que salgas de aquí. Escuchar este video no es sellarte, verlo no es activarte, compartirlo no es protección. Salir de aquí sin cruzar al enlace es elegir, con plena conciencia, dejar tu aura abierta una noche más. Los lazos no se cortan oyendo, se cortan activando. La envidia no se desvía con likes, se desvía con sellado. Y ese sellado no vive en este video, el auténtico. Vive del otro lado, esperándote. Todo lo que recorrimos juntos esta noche revela una verdad que muchos jamás van a entender por completo. Ser subestimado no es una debilidad, es un arma. Te has movido por las situaciones con una fuerza callada, con precisión y con paciencia que otros nunca pudieron detectar. Has observado, analizado y entendido motivos, patrones e intenciones escondidas, de formas que hacen que tu presencia no solo se note, sino que sea inevitable. No necesitaste reaccionar, discutir, ni pelear para probar tu poder, porque tu poder siempre estuvo en tu conciencia, en tu discernimiento y en tu capacidad de dejar que la gente se exhibiera sola mientras tú permanecías calmado, firme e inamovible. Desde estudiar almas en silencio hasta exponer la envidia escondida, desde desmontar patrones en lugar de personas hasta golpear, no primero sino al final, tu camino ha sido uno de dominio callado. Has sido el estratega escondido, el observador que vuelve la manipulación en evidencia, la fuerza callada que hace que el caos colapse natural. La gente pensó que podía jugarte, probarte, subestimarte. Y sin embargo, una y otra vez, cayeron en las consecuencias de sus propias decisiones, mientras tú te hiciste a un lado, paciente, calculando, y sin que nada te tocara. Nunca fuiste víctima, nunca estuviste sin poder. Siempre tuviste el control, viendo claro, actuando deliberado y ejecutando con precisión cuando el momento lo pedía. Esto no se trata solo de ir un paso adelante, se trata de entender la profundidad de tu propia fuerza y la brillantez de tu estrategia. Se trata de reconocer que la quietud, la paciencia, el discernimiento y la alineación no son señales de debilidad, sino marcadores de un poder inamovible. Los que dudaron de ti, los que te subestimaron o los que intentaron manipularte, hoy están enfrentando la verdad. Nunca fuiste lo que ellos creían que eras. Eras el juez escondido, el observador silencioso, la fuerza que no podían ver. Y eso es lo que hace que tu presencia sea inolvidable, inevitable e imparable. Ahora baja la mirada un momento al primer comentario fijado. El elegido. Ahí está la única puerta de esta noche. Activa, antes de que termine la madrugada, la protección divina de los 7 sellos del elegido. No hay otra ruta, no hay otro camino, no hay plan B. El sellado te está esperando del otro lado del enlace. Cuando Dios pone su mano sobre una vida, hasta los enemigos empiezan a pelearse entre ellos, solos, tratando de entender por qué sus planes se les siguen cayendo encima.
Y no, elegido, eso no es superstición, no es coincidencia, eso es física espiritual sucediendo en tiempo real, frente a tus ojos, y muy probablemente dentro de tu propia historia. Antes de que sigamos, déjame anclarte un hecho documentado, real, de laboratorio, no de púlpito. Cuando un grupo comparte un mismo blanco y ese blanco se vuelve intocable, el grupo se vuelve sobre sí mismo. La psicología lo llama agresión desplazada. Y tú, el auténtico, lo que estás presenciando hoy no es un capítulo más de tu biografía. Estás presenciando un episodio completo en tu honor, transmitido en vivo desde la casa de quienes se confederaron para destruirte. Porque te des cuenta o no, tu vida se convirtió en el giro de guión que nadie ensayó. Las mismas bocas que se aliaron para negociar tu caída, hoy están negociando entre ellas. Ninguna puede explicar por qué la guerra que declararon no te roza, pero sí les está partiendo las costuras a sus propias alianzas, como si fueran de papel mojado. Tu nombre se volvió un volcán en sus conversaciones, tu resistencia se volvió una espina que no pueden sacarse, tu protección se volvió una ecuación que no les da resultado. Y ahora, justo ahora, están gritándose, acusándose, mirándose de reojo como concursantes de un reality show titulado ¿Quién echó a perder la trama para destruir al elegido? Y la respuesta, ya te la sabes, es que todos, porque lo que nunca entendieron es que tu vida no es territorio libre, no estás espiritualmente sin dueño. El cielo tiene tu GPS tan apretado que el enemigo más audaz no puede dar un solo paso hacia ti sin tropezarse con su propia trampa. Tú eres de ese tipo de persona que Dios defiende antes de que tú sepas siquiera que hay algo de qué defenderte. Y por eso, mira, el caos está reventando en su campamento, no en el tuyo. Su círculo está en combustión porque la batalla que montaron contra ti nunca tuvo acceso legal a tu destino. Ellos no saben procesar la inmunidad divina y en lugar de aceptar que eres intocable, se culpan unos a otros de cada intento fallido. Tratan la mala suerte como si fuera información filtrada. Tratan las consecuencias como traición. Tratan la protección divina como sabotaje. Y tú, mientras tanto, ahí estás, brillando, creciendo, atendiendo tu propio negocio, preguntándote por qué esa gente que se unió para hacerte daño hoy no soporta ni respirar el mismo aire. Eso, el elegido, es lo que sucede cuando alguien se atreve a tocar a un auténtico cuyo assignment sigue en movimiento. La trama colapsa, la alianza se hace trizas, y los atacantes terminan volviéndose unos contra otros, tratando de descifrar qué fuerza sobrenatural los está bloqueando. Y aquí viene la verdad cruda, sin adornos. Dios no los deja tocarte, así que terminan tocándose entre ellos. Recuéstate un momento, observa el desmoronamiento. Tu historia está protegida. Y la confusión de ellos no es más que la escena de apertura de algo que apenas está comenzando. Primero, tu presencia dejó al descubierto cada alianza oculta que se construyó a tus espaldas. La gente no dimensiona cuánto se les filtran las intenciones cuando están parados frente a alguien que lleva verdad encima. No necesitas confrontarlos. No necesitas ponerle nombre a nadie, ni siquiera necesitas alzar la voz. Tu espíritu hace lo que revela antes de que abras la boca. Por eso, quienes calladamente se agruparon detrás de ti hoy, se están despedazando entre ellos. Tu elevación expuso la debilidad del pegamento que los unía. Las alianzas que se formaron contra ti nunca fueron reales. Estaban cosidas con chismes, con inseguridades y con un deseo compartido de verte caer. Ese tipo de lazo no sobrevive a la honestidad, no sobrevive al crecimiento, no sobrevive al favor divino. Y en el momento en que tu vida empezó a moverse más rápido, más suave, más alto, las grietas de su unidad se abrieron.
Cada uno de pronto tenía una versión distinta que contar. Sus historias dejaron de coincidir. Y esa misma boca que antes defendía a alguien del grupo, hoy es la misma boca que lo arrastra por el lodo. Tu presencia prendió este desenredo porque la gente no puede fingir lealtad frente a alguien que carga claridad espiritual. Cuando entras a un cuarto, la verdad que cargas les arranca la máscara a todos los que se juntaron simplemente porque compartían un enemigo común. Nunca fueron amigos. Eran compañeros de trabajo en negatividad. Y cuando el proyecto fracasó, o sea, cuando tú no te quebraste, el equipo se disolvió. Hoy discuten sobre quién dijo qué. Se culpan unos a otros de que nada haya funcionado. Se acusan de ser descuidados, de hablar de más o de hacer de menos. Y en el fondo de todo ese caos está el hecho de que tu protección los puso en evidencia. Tu crecimiento reveló lo débiles que eran sus intenciones. Tu resiliencia los obligó a mirarse entre ellos y ver la envidia que pretendían no sentir. Pensaron que te ibas a derrumbar bajo el peso de su colaboración, y lo que colapsó, mira, fue su propia colaboración bajo el peso de tu llamado. No fuiste tú quien destruyó su alianza. Fue tu autenticidad. Y por eso, el auténtico, hoy están peleando. Segundo, están peleando porque tu espíritu les quita la capacidad de mentir de forma consistente. La gente que miente sobre ti se olvida de una cosa bien básica. Las mentiras requieren mantenimiento constante. Necesitan ensayo. Necesitan acuerdo, necesitan que la misma historia se repita igual, de la misma manera, por las mismas personas, una y otra vez. Y ahí, justo ahí, empieza su caída, porque tu espíritu carga demasiada verdad como para que sus falsos relatos se mantengan estables. En el momento en que apareces, o incluso en el momento en que alguien pronuncia tu nombre, sus historias empiezan a desmoronarse bajo el peso de sus propias palabras. Tu presencia crea una atmósfera donde la verdad se vuelve más fuerte que sus intenciones. Comienzan a resbalarse. Uno dice, tú hiciste esto. Otro dice, tú hiciste lo otro. Y de pronto sus mentiras ya no encajan. No se dan cuenta de que están siendo expuestos espiritualmente. Lo único que sienten es la presión de tener que explicarse, y como desde el principio no estaban diciendo la verdad, cada explicación se vuelve una grieta más en su versión. Esa inconsistencia es exactamente la razón por la que se están volviendo unos contra otros. Hoy, uno acusa al otro de exagerar, otro reclama que alguien agregó detalles que nunca se hablaron, otro más le echa la culpa de todo al equivocado del grupo. Lo que comenzó como un frente unido hoy es un círculo lleno de gente a la defensiva, intentando evitar ser el que quede atrapado en la mentira. Tu espíritu es el gatillo de este desenredo. La gente subestima el efecto que un elegido tiene sobre la deshonestidad. Tú cargas un tipo de claridad que no necesita preguntar, solo revela. No los expones con tus palabras, los expones con tu existencia. Y eso vuelve locos a los que viven de la mentira. Los obliga a mover la boca más rápido que la mente. Y al final se contradicen sin darse cuenta. No pueden mentir con fluidez en tu presencia porque la verdad agita todo lo que es falso. Se les pone la lengua pesada, se les caen las excusas, se les pierde el ritmo a las líneas ensayadas, y en cuestión de poco ya están acusándose unos a otros de haber arruinado el plan, de haber saboteado las mentiras, de haber echado a perder la narrativa. No están peleando por algo que tú hiciste. Están peleando porque sus mentiras no sobreviven cerca de alguien que carga autenticidad divina. Tercero, Dios está usando su división como prueba de que tu batalla nunca fue pareja. Hay algo que a esta gente le cuesta muchísimo admitir.
¿Cuánta ayuda necesitaron tan solo para pararse frente a una sola persona? Tú. Formaron grupos, cuchichearon en esquinas, fabricaron narrativas y se convencieron unos a otros de que tú eras el problema. Pero ahora que todo se está cayendo, su división está exponiendo la verdad que intentaron esconder con tanto esmero. Nunca fue una pelea justa. Necesitaron números porque sabían que no podían enfrentarte solos. Su unidad era su única fuerza. Quítasela, y no les queda nada más que sus intenciones individuales. Y esas intenciones nunca fueron lo suficientemente valientes para confrontarte de frente. Prefirieron fusionar sus inseguridades, envolverlas en papel celofán y llamarlas confianza. Pero en el momento en que Dios comenzó a separarlos, ese valor falso se evaporó. Cada uno se siente de pronto desnudo sin el respaldo de los demás, porque lo único que les daba poder era la multitud detrás de la cual se escondían. Esta es la prueba divina de que no estabas combatiendo con iguales. Estabas lidiando con personas que necesitaron un comité entero para oponerse a un solo espíritu. No eran fuertes, estaban sincronizados. Y esa sincronización tenía fecha de caducidad, porque todo lo que se construye sobre miedo y envidia no sobrevive al timing divino. Ahora están discutiendo sobre quién empezó qué, señalándose sobre quién escaló las cosas, exponiendo conversaciones que se suponían que iban a quedarse en secreto. Las mismas bocas que antes hablaban con confianza en tu contra, hoy hablan con miedo de los otros. Su círculo se convirtió en un confesionario, y ni siquiera se dan cuenta de que el cielo lo arregló así. Dios está usando su colapso como evidencia. Evidencia de que nunca necesitaste venganza. Evidencia de que su unidad era fraudulenta. Evidencia de que tu fuerza no vino de la popularidad, vino de la protección. Su división es un testimonio de que el cielo intervino, no para hacerles daño, sino para revelar la verdad que escondieron. Necesitaron a todos juntos para intentar quebrar a un solo elegido, y aún así fracasaron. Su conflicto es el recibo que demuestra que tu batalla nunca fue igual. Dios está dejando que todo se desenrede para que el mundo vea con qué estabas lidiando realmente y por qué saliste adelante. Cuarto, tu protección es tan firme que sus intentos se devuelven y se estrellan entre ellos. Hay un nivel de cobertura divina que no solo bloquea el daño, lo redirige, no por crueldad, no por venganza, sino por ley espiritual. Cuando alguien lanza afuera negatividad, complots o energía destinada a quebrar a un elegido, esa carga viaja con intención. Y cuando no puede penetrar el escudo que te cubre, no se desvanece. Regresa al lugar de donde salió. Así es como sus propios intentos terminan chocando unos contra otros, creando conflictos que no logran rastrear ni explicar. Tu protección funciona como un cerco espiritual. Todo lo que no coincide con la frecuencia de tu propósito rebota, y como todos ellos estaban participando del mismo intento, ya fuera con chismes, manipulación, envidia o con el silencio cómplice de su acuerdo, hoy están recibiendo de regreso el mismo caos que fabricaron. Tallaron cuchillos con tu nombre grabado, pero no se dieron cuenta de que esos cuchillos eran boomerangs. Hoy, cada uno está lidiando con consecuencias que se sienten extrañamente familiares, porque lo son. Por eso se están volviendo unos contra otros. No saben de dónde viene la tensión repentina, pero la sienten. No entienden por qué una pequeña discrepancia se convierte en una erupción completa. No entienden por qué la confianza se evaporó tan rápido. Y es porque las armas espirituales que ellos mismos produjeron no tenían destino válido. Tú estabas fuera de su alcance. Cuando algo no puede cumplir su cometido, regresa confundido, caótico y con el doble de fuerza.
Esa energía se expande por el grupo como incendio en pasto seco, y de pronto cada resentimiento escondido se vuelve uno gritón. Están siendo confrontados por sus propias intenciones. La amargura de uno rebota sobre otro. Los celos de alguien rebotan en la inseguridad de alguien más. Su grupo se está colapsando porque la energía que soltaron no tiene otro lugar al cual ir más que a las manos que la formaron. Y mientras más intentan culparte a ti, más pesadas se vuelven sus consecuencias, porque el cielo sabe exactamente dónde se plantaron las semillas originales. Tu protección no es solo un escudo, es un espejo. Todo lo que ellos lanzan se refleja de vuelta, y hoy están lidiando con el reflejo exacto de sus propios actos. Por eso su círculo se desmorona. No esperaban que su guerra regresara. No esperaban la inmunidad divina. Y definitivamente no esperaban que sus propias manos fueran las que terminaran cortadas. Quinto, están dándose cuenta, aunque sea demasiado tarde, de que tú no eras la amenaza. Tu pacto lo era. La gente suele pensar que está peleando contra un ser humano, pero cuando se trata de un elegido, está lidiando con algo mucho más grande que carne y personalidad. No tenían idea de que debajo de tu calma, de tu humildad, de tu resistencia, había un pacto, un acuerdo inquebrantable entre tú y Dios, que te protege, te guía y te defiende. Apuntaron sus ataques hacia ti, pero a lo que realmente golpearon fue a la fuerza que te respalda. Y el golpe de vuelta que están recibiendo se siente desproporcionado, porque no estaban peleando contra una persona. Estaban chocando con un assignment divino. Subestimaron el peso espiritual que cargas. Pensaron que se las estaban viendo solo contigo, alguien a quien dieron por hecho que se iba a doblar bajo la presión o que se iba a quedar en silencio bajo la manipulación. No sabían que tu vida tenía un plano escrito mucho antes de que ellos entraran en la historia. Entonces, cuando empujaron, cuando conspiraron, cuando hablaron en tu contra, sin saberlo cruzaron líneas que el cielo ya había trazado. Por eso nada de lo que hicieron aterrizó como esperaban. Por eso cada intento se volvió un desastre que no logran explicar. Entraron a algo sagrado con las manos sucias, y hoy están viendo las consecuencias desenrollarse de formas que jamás imaginaron. Lo que está pasando ahora, las discusiones, la culpa, el miedo, es la consecuencia de descubrir que provocaron algo para lo que no estaban preparados. Están confundidos porque las consecuencias se sienten demasiado intensas para las acciones que ellos creían pequeñas. Pero eso es exactamente lo que sucede cuando la gente trata a un elegido como si fuera uno más. Juzgan mal los límites espirituales alrededor de tu vida, y después se sorprenden cuando cada ataque rebota con una fuerza de la que no pueden escapar. Su pánico viene de entender, de golpe y dolorosamente, que nada de esto fue igual. No estabas protegido porque fueras perfecto. Estabas protegido por el propósito. No fuiste elevado porque te esforzaras más. Fuiste elevado porque así estaba asignado, y hoy están enfrentando la realidad de que no estaban peleando contra un individuo. Estaban resistiendo al destino. Ya es demasiado tarde para ellos como para deshacer lo que activaron. Ya aprendieron la verdad más humillante de todas. Tú no eras la amenaza. Tu pacto era, y sigue siendo, intocable. Sexto, su culpa se está mutando en agresión hacia los demás. Cuando la gente sabe en lo profundo que cruzó una línea, pero no quiere enfrentarse a esa verdad, la culpa no desaparece. Muta. Y eso es exactamente lo que está pasando dentro de su círculo. Todos participaron en el intento de tumbarte, ya sea con el silencio cómplice, con rumores, con manipulación, o quedándose callados mientras otros te atacaban. Pero ahora que las consecuencias están rodando, nadie quiere ser el que carga con la responsabilidad. Nadie quiere admitir que le apuntó a alguien que no se lo merecía.
Nadie quiere decir en voz alta que estaba mal. Entonces, en lugar de confesar, se están volcando unos contra otros. La culpa les pesa demasiado como para quedarse sentada en silencio adentro de cada uno. Así que está saliendo como coraje. Uno se siente culpable, pero no lo dice y le responde con un golpe a alguien más. Otro sabe que se pasó de la raya y en lugar de reconocerlo, señala con el dedo. Otro siente cómo la vergüenza se le sube por el pecho y sube el tono esperando que el ruido tape la responsabilidad. Y de pronto, el grupo que antes estaba de acuerdo en todo, hoy discute por cualquier detalle. Cada interacción se vuelve una confrontación. Cada conversación se vuelve un campo de batalla. Esta agresión no tiene que ver contigo. Tiene que ver con ellos, intentando escapar de su propia conciencia. Les es más fácil culparse entre ellos que admitir que unieron fuerzas contra alguien que nunca les hizo nada. Se están usando unos a otros como escudos, porque ninguno de ellos quiere quedarse solo frente a la verdad y decir, yo formé parte de esto. Prefieren pelear entre ellos a enfrentar la realidad del papel que les tocó jugar. La razón por la que sus pleitos se sienten tan intensos es porque la vergüenza es un fuego que quema de adentro hacia afuera. Cada uno está intentando desviar esa quemadura hacia alguien más. Se atacan entre ellos porque la alternativa es admitir que atacaron a la persona equivocada. Les salen los gritos porque el silencio los obligaría a sentarse con la culpa. Están enojados porque en el fondo saben que actuaron por envidia, por inseguridad, por miedo, y hoy el peso de esa realization les está aplastando el ego. Su agresión no es al azar, es culpa en movimiento. Y mientras más protegido estés tú, más expuestos se sienten ellos. No pueden deshacer lo que hicieron. Así que lo único que les queda es lanzar culpas al aire hasta que alguien más quede peor que ellos. Pero la culpa no se esfuma, solo se presenta de formas más ruidosas y más feas. Esta vez a través del caos que están soltando unos contra otros. Y aquí, el elegido, fíjate bien, es momento de abrir la primera grieta de entendimiento. Porque los verdaderos auténticos, los que caminan con assignment activo, no andan desnudos por el mundo. Hay un sellado antiguo, una cobertura que los que ya están blindados conocen, y los que siguen expuestos todavía ignoran. Se llama los 7 sellos del elegido. No es una frase bonita, es la diferencia entre los que ya están cubiertos y los que aún son presa. Por ahora solo necesitas saber que existe. Lo demás lo vas a descubrir cuando estés listo para tomarlo en serio. Séptimo, están peleando porque no se suponía que tú sobrevivieras, y tu supervivencia les arruinó el guión. La verdad que nunca van a decir en voz alta es esta. Apostaron a tu caída. Construyeron conversaciones enteras, expectativas y predicciones secretas alrededor de la creencia de que no la ibas a armar. Tus luchas eran el entretenimiento de ellos. Tu silencio era la confirmación. Tus pruebas eran tratadas como evidencia de que sus suposiciones sobre ti eran las correctas. En sus cabezas, tu historia ya estaba escrita. Fracaso, colapso y desaparición. Ese era el guión que ensayaron juntos, pero entonces pasó algo para lo que no se prepararon. Sobreviviste, y no nada más sobreviviste a medias. Sobreviviste de una forma que expuso los límites de su propia imaginación. Saliste más fuerte, más claro, más sabio y más plantado de lo que nadie esperaba. Esa supervivencia no solo les desordenó los planes, les destruyó el guión en el que habían apostado. Y la gente no lleva bien las interrupciones, sobre todo cuando las interrupciones los dejan en evidencia. Ahora que la narrativa que fabricaron no se sostiene, andan desesperados tratando de descifrar qué falló. Uno está acusando al otro de no haber hecho lo suficiente.
Otro está enojado porque las señales eran obvias y nadie actuó. Otro insiste en que se equivocó contigo porque otros le dieron información incorrecta. Su unidad se está cayendo porque tu resiliencia los dejó a todos, sin excepción, como poco confiables, irracionales o deshonestos. Tu supervivencia no solo te salvó a ti, desestabilizó cada mentira que dijeron, cada rumor que esparcieron, cada exageración que cocinaron y cada expectativa que festejaron en silencio. Invirtieron en tu colapso y hoy les toca sentarse con la pena de haberse equivocado. Y en lugar de aceptar que calcularon mal tu fuerza, están redirigiendo esa pena unos contra otros. Tu elevación les reordenó el reparto de la historia que escribieron para tu vida. El villano que te asignaron se volvió irrelevante. Las víctimas que fingían ser ya no embonan en el argumento. Los expertos que juraron que nunca te ibas a levantar ya no tienen en qué pararse. Los guiones que redactaron ya no coinciden con la realidad que se está desplegando frente a sus ojos. Entonces la única opción que les queda, la única forma de evitar admitir que dudaron de un elegido, es culparse entre ellos del por qué la trama se cayó. Están peleando porque tu supervivencia les demostró que estaban equivocados en todo. Y nada golpea más rápido al ego que ver a la persona a la que esperaban ver caer caminar directo hacia una temporada a la que nunca creyeron que ibas a llegar. Octavo. Dios los bloqueó de forma tan absoluta que hoy dudan del poder espiritual de los otros. Cuando la gente se junta para trabajar en contra de alguien, depende muchísimo de la ilusión de que su influencia, sus conexiones o su llamada fuerza espiritual va a garantizar resultados. Creyeron de verdad que cualquier cosa que intentaran contra ti iba a pegar. Pensaron que sus palabras tenían peso, pensaron que sus intenciones tenían autoridad. Creyeron que su esfuerzo colectivo tenía el suficiente poder como para mover algo en tu vida. Pero estaban chocando contra una cobertura que no entendían. Y hoy los fracasos repetidos les están moviendo el piso a la confianza que solían tener en sí mismos y en los demás. Cada movimiento que hicieron colapsó. Cada complot se desinfló. Cada predicción que soltaron sobre tu vida se agrió como leche cortada. Y en lugar de entender que era Dios bloqueándolos, están empezando a dudar de la fuerza de la propia influencia. Alguien del círculo está siendo culpado por no ser lo suficientemente poderoso. Otro es acusado de no haberse esforzado lo suficiente. A otro lo están juzgando en silencio porque antes le funcionaba lo que hacía. Su unidad quedó hoy enterrada bajo duda, sospecha y frustración. No entienden que tu protección no es suerte, ni coincidencia, ni timing. No tiene que ver con quién rezó más fuerte, ni quién resistió mejor. Tu vida está bajo jurisdicción divina. Eso significa que el cielo decide qué te toca y qué no. No estaban peleando contra tu carácter, estaban chocando contra tu llamado. Ningún ataque espiritual, ninguna maldición de palabra, ningún movimiento alimentado por envidia puede penetrar una vida que Dios selló para un propósito. Pero en lugar de reconocer esa realidad, se están culpando unos a otros de los fracasos. ¿Por qué no funcionó? Ya no es una pregunta, es una acusación. Alguien está siendo acusado de débil. Otro está siendo acusado de haber echado a perder el plan. Están perdiendo la fe en los demás, porque nunca tuvieron autoridad espiritual desde el principio. Lo que tenían era ego disfrazado de influencia. Hoy el grupo está lleno de gente que en silencio duda de sus propias habilidades, que cuestiona su relevancia y se siente expuesta. La confianza de ellos no la destruiste tú, la destruyó la fuerza que te está protegiendo. Apuntaron hacia un elegido y descubrieron que su poder no era poder, era ruido. Y cuando el ruido se encuentra con la cobertura divina, se calla muy rápido. Noveno,
Tu calma se está interpretando como evidencia de que alguien de su círculo los traicionó. Cuando la gente espera caos de ti, y en lugar de eso recibe calma, eso los sacude de una forma que no pueden esconder. Esperaban una reacción, enojo, miedo, frustración, un derrumbe emocional, algo suficientemente fuerte como para confirmar que sus acciones tuvieron impacto. Pero tu paz les arruinó las expectativas. Tu espíritu sereno, tu energía inalterable, tu negativa a colapsar, se convirtió en lo único para lo que no se prepararon: confusión. Y cuando la gente confundida no puede explicar lo que está pasando, empieza a inventar explicaciones que apuntan hacia adentro, no hacia afuera. Tu calma los descoloca tanto que no la pueden aceptar como confianza, ni como fe, ni como resiliencia. Tienen que retorcerla y convertirla en algo sospechoso. Se están diciendo a sí mismos que alguien del grupo tiene que estarles filtrando información. Asumen que hay una fuga. Asumen que sus conversaciones privadas te llegaron a los oídos. Asumen que sus estrategias fueron expuestas por alguien en quien alguna vez confiaron. Tu paz se siente demasiado precisa, demasiado estable, demasiado enterada, y no la pueden manejar. Entonces, ahora, la paranoia se está regando por todo el círculo. A uno lo están vigilando más de cerca. A otro lo están cuestionando sobre con quién ha estado hablando. A otro lo acusan de andar soltando la boca. Su unidad se está rompiendo porque creen que alguien está secretamente de tu lado. Y mientras más calma y más compuesto te quedes, más intensa se vuelve la sospecha. Tu falta de reacción les está provocando una reacción a ellos. Piensan que tu calma es estratégica. Piensan que tú sabes más de lo que en realidad sabes. Piensan que estás al tanto de cada detalle de sus planes, aunque lo único que estás haciendo es mantenerte enfocado en tu camino. La culpa les dice que alguien tuvo que haberlos expuesto. Porque, si no, ¿cómo explicas que estés tan firme? Así piensa la gente espiritualmente desalineada. Si ellos estuvieran en tu lugar, ya estarían hechos pedazos. Entonces, como tú no te haces pedazos, proyectan la traición hacia su propio grupo. No pueden ni siquiera imaginar que tu paz venga de una fuerza interna o de la protección divina. Asumen que tiene que venir de información filtrada. Tu calma les está agrietando las alianzas, porque les está resaltando la debilidad del lazo que tenían. Si se confiaran unos a otros, no andarían con esta paranoia. Pero tu estabilidad les está mostrando lo frágil que siempre fue su unidad, y hoy se están despedazando entre ellos, buscando a un traidor que ni siquiera existe. Tu paz hizo eso. 10. Tú dejaste al descubierto su eslabón más débil sin decir una sola palabra. Lo más fuerte de todo esto es que no tuviste que confrontarlos, ni devolverles ni declarar ninguna clase de guerra. En el momento en que Dios te levantó, aunque haya sido un poquito, sus círculos se autodestruyeron en tiempo real. La elevación es una prueba de presión espiritual, y el eslabón más débil siempre es el primero en reventar. Ese inseguro que tenían en el grupo, el que en secreto te tenía envidia, el que te sonreía, pero se ahogaba con tu nombre cuando tú no estabas. Él fue el primero en fallar. No por lo que dijiste, no por lo que hiciste, sino por lo que sobreviviste. Tu breakthrough provocó un terremoto psicológico dentro de su campamento. De pronto, todo lo que creían saber sobre ti se derrumbó, y ese derrumbe expuso tensiones que llevaban años sentadas, calladas, debajo de la superficie. El envidioso no se pudo contener más. Se le agrietó el ego. Se le soltó la boca, se le trabaron las emociones, empezó a filtrar información, primero insinuaciones sutiles, después confesiones más grandes, después descargas completas. Y no se dio cuenta de que sus estallidos estaban revelando toda la infraestructura de las intenciones del grupo en tu contra.
Su círculo se está hundiendo hoy, no por tu retaliación, sino porque su eslabón más débil no logró sobrevivir la presión de tu resiliencia. No los expusiste tú, los expuso la envidia de uno de los suyos. No desenredaste su alianza, la desenredaron sus inseguridades. No destruiste su unidad, la destruyó tu supervivencia. Y aquí está la ironía cósmica. Pusieron trampas para ti, pero la única persona que cayó en pánico fue una de las suyas. Hoy todo el grupo está en caos, intentando tapar las fugas, silenciar los estallidos y descubrir qué fue lo que disparó la meltdown. Pero la verdad es simple. Tu elevación golpeó al único corazón que no tenía la fortaleza como para seguir fingiendo. Su eslabón más débil los entregó, y lo único que tú hiciste fue vivir. 11. Están peleando porque tu espíritu hace que toda competencia escondida se vuelva visible. Algunas personas logran esconder sus verdaderos sentimientos hasta que tú entras al cuarto. Tu espíritu funciona como un reflector divino. Nada se queda enterrado, nada se queda disfrazado. Nada se queda cómodo en la sombra cuando apareces. La gente que en secreto se comparaba contigo de pronto no puede ni mantener la cara seria. Los que te envidiaban en silencio, de pronto, se sienten expuestos, como si su mundo interior les hubiera sido arrancado y puesto en la mesa para que todos lo vean. Los que compiten contigo a puertas cerradas, de pronto empiezan a resbalarse, revelando su propia inseguridad sin darse cuenta. No es porque estés haciendo algo. Es porque tu espíritu es demasiado fuerte como para que las máscaras se mantengan intactas. Cuando alguien carga luz divina genuina, todos a su alrededor se vuelven espiritualmente transparentes. Los que fingen empiezan a fallar. Los rivales ocultos se vuelven visiblemente incómodos. La gente con resentimiento escondido empieza a proyectarlo sin querer. Tu presencia obliga a la gente a rebelarse, lo quieran o no. Por eso están peleando. Tu espíritu no solo entró en su atmósfera, la expuso. Tu presencia iluminó conversaciones que antes se susurraban. Amplificó envidias que estaban a fuego lento debajo de la superficie. Magnificó competencias escondidas que creían estar disimulando con sonrisas falsas y tonos amables. No lo sacaste a la luz tú. Tu unción lo sacó. No confrontaste a nadie. Tu luz lo confrontó. No los acusaste, su propia sombra respondió a ti, porque cuando la energía divina entra a un cuarto, todo lo falso entra en pánico, todo lo inseguro reacciona, todo lo que no es genuino empieza a temblar. Tu presencia se convierte en el espejo del que no pueden escapar. Y hoy su grupo está en conflicto, no porque hayas dicho nada, sino porque hiciste que su tensión no dicha se volviera imposible de esconder. Ya no pudieron disimular las comparaciones, ya no pudieron tapar la amargura interna, ya no pudieron pretender que su competencia era inofensiva. Los obligaste a enfrentarse a sí mismos sin siquiera intentarlo. Y la gente que está en guerra consigo misma siempre termina, tarde o temprano, en guerra con los demás. Y aquí, el elegido, es momento de detenerse un momento, porque lo que voy a decirte es lo más importante que vas a escuchar hoy. Todo lo que te he mostrado en este video te confirmó que estás siendo atacado, te confirmó que la cobertura sobre tu vida es real, y te confirmó que tu energy field sigue siendo el campo de batalla donde se estrellan las intenciones de quienes te quieren ver abajo. Pero también necesitas escuchar lo siguiente con el cuerpo, no solo con la mente. Este video no es el escudo. Este video te abrió los ojos, no te selló, te mostró que estás siendo atacado, pero el sellado, la activación real de los 7 sellos del elegido, no vive en un video. Vive del otro lado, en el enlace que está esperándote ahora mismo en el primer comentario fijado.
El peligro que sentiste mientras escuchabas esto es real, y el remedio está a un solo paso, pero está fuera de aquí. Lo que te conté hasta ahora fue el diagnóstico. Lo que viene en ese enlace es la activación, y mientras más pronto cruces ese umbral, menos terreno dejas abierto esta noche. 12. Dios te hizo intocable para poder revelar al verdadero enemigo que andaba entre ellos. Tu protección no era solo para escudarte, era una estrategia divina para exponer todo lo que se escondía en la oscuridad. Ellos pensaron que venían por ti, pero Dios ya había puesto una barrera espiritual a tu alrededor que ninguna de sus intenciones podía penetrar. Sus ataques no aterrizaron, no porque no lo intentaran, sino porque el cielo les negó el acceso. Lo que no sabían era que su fracaso era parte del plan. Dios no solo te estaba protegiendo, estaba destapando la verdad dentro del grupo. Cuando alguien es elegido, Dios no se limita a bloquear lo dañino, expone lo escondido. En el momento en que su complot se cayó, la tensión dentro del grupo se levantó. De pronto, todos querían saber quién dijo qué, quién contó a quién empujó esto, quién se benefició más. Su unidad nunca fue real. Su lealtad solo se sostuvo cuando creyeron que compartían un enemigo común. Una vez que Dios te sacó de su alcance, no les quedó más que voltearse y verse de frente. Y la verdad que encontraron no fue bonita. Tu intocabilidad se volvió el catalizador de la revelación. No fracasaron porque tú fueras débil. Fracasaron porque su propio campamento estaba contaminado. La envidia entre ellos no era pareja. Las intenciones no estaban alineadas. Los motivos no eran tan puros como los fingían. Y sin la distracción de atacarte, finalmente notaron las grietas que estaban entre ellos. Grietas que siempre habían estado ahí, pero que eran más fáciles de ignorar cuando estaban ocupados apuntándote a ti. Hoy se están dando cuenta de que alguien del círculo nunca fue confiable. Alguien estuvo moviendo el caldo. Alguien operaba con agendas escondidas. Alguien esperaba a que el plan reventara para poder escaparse de la responsabilidad. Dios permitió que todo se cayera precisamente para que el verdadero enemigo saliera de su escondite. Y hoy están forzados a admitir lo que tú ya presentías. Nunca estuvieron a salvo unos con otros. Tu protección divina no solo te salvó a ti, los reveló a ellos. Su caída viene desde adentro, no desde ti. Y hoy están aprendiendo por las malas que cuando Dios marca a alguien como intocable, cualquier que conspira contra esa persona termina destapando su propia destrucción. 13. Tu destino activó un nivel de consecuencia para el que no estaban hechos. Tu vida carga un peso que ellos subestimaron. No es el tipo de peso que se ve con los ojos. Es la intensidad espiritual conectada a tu propósito. Cuando alguien es elegido, su destino tiene un campo de protección, de responsabilidad y de consecuencia a su alrededor. Cualquiera que interfiera con ese campo no solo está siendo chismoso o malintencionado. Está entrando en un territorio que carga una reacción para la que no está preparado. Y eso fue exactamente lo que les pasó a los que intentaron ir contra ti. Pensaron que hacerte daño era simple. Pensaron que arrastrar tu nombre, murmurar sobre ti o trabajar a tus espaldas iba a ser una decisión chiquita sin mayores efectos. Pero en el momento en que cruzaron el límite de alguien que carga assignment divino, activaron un tipo de consecuencia espiritual que excede la intención humana. No se trataba de que tú pelearas de vuelta, no se trataba de que tú contestaras los golpes, no se trataba de que tú los expusieras. La consecuencia vino automática porque tu destino no es casual, está gobernado. Cuando la presión les cayó encima, no entendieron de dónde venía. Vino rápido, vino pesada, vino con una precisión que les asustó. Y en lugar de aceptar que cruzaron una línea que no tenían que haber tocado,
se volvieron unos contra otros. La caída les quedó grande a cada uno por separado. Entonces hicieron lo que hace la gente no preparada bajo presión. Le echaron la culpa al más cercano. Alguien debería haberlo detenido. Alguien debería haberles advertido. Alguien debería haberlo manejado con más cabeza. Alguien debería haberse bajado a tiempo. Pero ninguno quiere admitir que no estaba hecho para el backlash espiritual que siguió a sus actos. Sus discusiones, su paranoia, sus señalamientos con el dedo, todo viene del hecho de que entraron a una tormenta que no era para ellos. Activaron algo que no entendieron, algo que no tenía que ver con la venganza y tenía todo que ver con el orden divino. El ámbito espiritual respondió porque el destino fue tocado. La presión les rompió la unidad, les expuso los motivos y les reveló la falta de capacidad espiritual que cargaban. Tu llamado no solo te protegió, exigió responsabilidad de cualquiera que intentó interferir con él. Y hoy lo están aprendiendo por las malas. Atacar a un elegido no es un error sencillo, es una invitación a consecuencias que no pueden aguantar. 14. Están peleando porque el cielo los está separando antes de que les caiga la siguiente ronda de consecuencias. Su división no es al azar y no es accidental. Lo que parece riña de pasillo, distanciamientos repentinos y tensión inesperada, en realidad es intervención divina en su máxima expresión. El cielo está entrando a separar sus alianzas, pedazo a pedazo. No para castigarlos a todos al mismo tiempo, sino para asegurarse de que jamás puedan reagruparse con la misma fuerza, la misma confianza, ni la misma coordinación de antes. Dios les está quitando la capacidad de operar como unidad, porque sabe exactamente de qué son capaces cuando sienten que tienen los números a su favor. Cuando sus planes en tu contra se estaban formando, se alimentaban unos de otros con la amargura. Su unidad estaba construida sobre la negatividad, sobre la envidia, sobre la inseguridad y sobre la ilusión del poder colectivo. Pero Dios vio que si se quedaban juntos, lo iban a intentar de nuevo. Tal vez con más cabeza, tal vez más callados, tal vez con más veneno. Entonces, en lugar de darles espacio para volver a planear, el cielo les está desmantelando todo en lo que se apoyaban. Un malentendido a la vez, una acusación a la vez, una explosión de ego a la vez. Hoy están discutiendo por detalles que no importan. Se están sacando en cara los defectos del otro, se están acusando de ser descuidados, de ser descuidados, de ser descuidados, o demasiado emocionales. Están repasando conversaciones viejas y arrastrando resentimientos guardados. Su confianza se está cayendo. No por lo que hiciste tú, sino porque el cielo les está quitando cada gramo de acuerdo que alguna vez alimentó sus ataques. Dios sabe que la unidad en manos equivocadas se vuelve armamento. Entonces está rompiendo el arma antes de que se pueda volver a armar. Ellos creen que están peleando por algo reciente, pero la razón real es espiritual. El cielo se rehúsa a dejarlos parados juntos el tiempo suficiente como para planear una repetición. Cada desacuerdo es una cuña. Cada estallido es una separación. Cada hombro frío es una barrera divina. Dios está aislando a cada uno para que cuando llegue la próxima ola de consecuencias, la enfrenten individualmente, no como un colectivo protegido por una lealtad falsa. Su caída no viene desde ti. Viene por las grietas que el cielo les metió a la fuerza en la base, y mientras ellos se apuran tratando de entender por qué el grupo se siente maldito, tú estás mirando a Dios hacer exactamente lo que prometió. Asegurarse de que lo que alguna vez se levantó contra ti jamás vuelva a levantarse como un frente unido. Llega un momento en la vida de todo elegido en el que la verdad se vuelve innegable. Nunca estuviste peleando contra personas.
Estuviste caminando a través de un proceso divino que expuso lo que nunca debió estar parado a tu lado. Cada conflicto, cada caída, cada discusión repentina entre quienes se te opusieron no fue drama al azar. Fue el cielo reordenando el campo de batalla. La protección sobre tu vida nunca fue pasiva. Fue estratégica, inteligente y con propósito. Mientras ellos conspiraban en círculos, Dios estaba operando en dimensiones que no podían ver. No tuviste que defenderte, no tuviste que retaliar, no tuviste que probar tu inocencia, tu valor ni tu fuerza. Tu elevación habló por ti, tu paz los confundió, tu resiliencia los ofendió. Tu supervivencia rompió el guión que escribieron para ti, y tu destino activó consecuencias que no estaban equipados para absorber. El cielo permitió que sus alianzas se rompieran, que su unidad se desmoronara y que su lealtad colapsara, para que nada formado en tu contra pudiera estabilizarse lo suficiente como para volver a atacar. Cada pelea que están teniendo ahora está atada a una verdad divina. Estuviste cubierto todo el tiempo. Dios los separó antes de que pudieran intentar otro ataque coordinado. Dios expuso lo que estaba escondido para que no cargaras con el peso de una culpa mal puesta. Dios volvió visible tu protección para que entendieran la diferencia entre tocar a una persona y tocar un propósito. Nunca estuviste en desventaja numérica. Nunca estuviste desprotegido. Nunca estuviste vulnerable. Cada tropiezo se volvió evidencia. Cada ataque fallido se volvió revelación. Cada nivel nuevo de caos en su campamento se volvió prueba de que tu llamado no es algo con lo que se juega. Hoy sus propias manos se están señalando. Sus propias palabras se están contradiciendo. Sus propios actos están desmantelando lo que alguna vez llamaron unidad. Y aquí estás tú, intacto, elevado, más sabio y más fortalecido espiritualmente que nunca. Sobreviviste a lo que estaba diseñado para enterrarte, y al sobrevivir, expusiste lo que estaba diseñado para quedarse escondido. El auténtico, esa es la potencia de ser elegido. Y antes de que te vayas, necesito ser honesto contigo, aunque la verdad duela. Escuchar este video no fue el sellado. Reconocer tu herida no fue el sellado. Entender que estás siendo atacado no fue el sellado. Salir de aquí sin tomar acción es elegir, con plena conciencia, dejar tu aura abierta una noche más. Los lazos tóxicos no se cortan solo por entender que existen, se cortan activando. Y la activación de los 7 sellos del elegido no se descarga ni se recibe con los oídos. Se recibe cruzando el umbral que el cielo ya te puso enfrente esta noche. Cada minuto que sigues sin tomar acción es un minuto más en el que el campo espiritual alrededor de tu vida sigue siendo campo de batalla, en vez de ser territorio sellado. No te estoy vendiendo nada. Te estoy abriendo los ojos sobre lo que pasa cuando un elegido sigue diagnosticado, pero sigue sin activar. Y lo que pasa es que el ataque sigue entrando. Así que esta es la elección que tienes enfrente ahora mismo, sin distracciones, sin rodeos. Mira de inmediato el primer comentario fijado. Ahí está la puerta, la única puerta. La activación divina de los 7 sellos del elegido, el corte real de los lazos tóxicos, el sellado verdadero contra vampiros energéticos, contra la envidia, contra los ataques espirituales que llevan años merodeando tu historia. No leas URLs en voz alta. No necesitas que te las deletree. El video termina con el elegido de pie frente a una sola puerta. Y la puerta es el enlace. Activa la protección antes de que termine la noche. Tu historia todavía se está escribiendo, pero lo que se escriba de aquí en adelante depende de una sola decisión que vas a tomar en los próximos segundos. Que el cielo te guíe, el auténtico.